y amigos que nos están viendo. ICO en casa les da la más cordial bienvenida. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2. Nos dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Amén. Qué hermosa palabra nos da el Señor en esta mañana. El Señor nos dice que nos ha dado un regalo especial, gratuito, que es la salvación, la vida eterna. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, nosotros, ese es el fruto, ¿no? Él empieza a fluir de una manera maravillosa en nuestras vidas. Él empieza a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas para bien. Se manifiesta con poder. Ese fruto se va haciendo que nuestra fe madure. Y en la medida en que nosotros, que madura nuestra fe, en esa medida nosotros vamos creciendo y vamos haciendo el trabajo en otras personas, tratando de ganar almas para el Señor. Y siguiendo las huellas que el Señor nos marca en la palabra, en su palabra. Amén. Entonces, de esa manera le servimos al Señor con pasión y nos seguimos amando. Amén. Vamos a estar recordándoles que nuestra iglesia Casa de Oración tiene actividades durante toda la semana. Los días martes, nuestro ministerio de intercesión. Si tiene alguna petición especial o personal, envíela a través de este canal o por WhatsApp. Y también los días martes tenemos el servicio en la noche a partir de las 7 de adoración y oración. Los días jueves, nuestros grupos familiares, estamos sirviéndoles en todos los subsectores. Por lo tanto, si aún no participa en ningún grupo, pues contacte a algún líder o supervisor. Amén. Bueno, vamos a estar orando para comenzar este servicio. Soberano Dios, amado Padre Celestial, en esta hora seguimos adorando tu santo nombre, reconociendo que usted es un Dios de poder y de gloria y que hasta ahora, Señor, no ha cortado su mano sobre Venezuela. Le damos la gloria y la honra por esta palabra hermosa. Gracias, Dios, porque aún en medio de tantas circunstancias adversas, usted sigue ayudándonos, fortaleciéndonos, bendiciendo, prosperando todo lo que en nuestro corazón está como anhelo o como proyecto. Amén. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Dios te bendiga, hijo. Quiero compartirte una palabra del Señor que está en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Y dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Amén. Qué hermosa palabra del Señor en este día. Quiero invitarte a que en tu hogar te pongas de pie, si quieres levantar tus manos, si quieres compartir esta alabanza, esta adoración con tu familia, para dársela al Señor. Amén. Una mañana más donde el Señor nos permite adorar, donde el Señor nos permite disfrutar de su misericordia. Y así con esa actitud te invito a que des una acción de gracias al Señor, que levantes tus manos y dale gracias al Señor por este día. Acompáñame en esta mañana. Señor Jesús, Padre amado, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor porque hoy podemos
hermanos, Dios les bendiga. Un gusto estar acá con ustedes para compartir un consejo de la palabra del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estudiando un poco este texto, conseguí una traducción hecha por J.B. Phillips. Me gustó mucho y quiero compartirla también con ustedes. De ese mismo pasaje dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos como un sacrificio consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete con su propio molde, pero deja que Dios te moldee desde adentro de tu mente, para que así puedas comprobar en la práctica cuál es el plan de Dios para ti, un plan bueno que cumple todo lo que Él pide y que te ayuda a avanzar hacia la verdadera madurez. Hoy quiero hablarles un poco sobre la renovación. Estamos en un tiempo de renovación espiritual. Es tiempo de renovar nuestro culto a Dios. La renovación es una palabra muy importante en cada una de nuestras vidas como creyentes, en el ministerio, en nuestro servicio al Señor. Renovarnos es un proceso continuo, día a día, para crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús nuestro Señor. Renovarse es un término asociado a la acción y el efecto de volver las cosas a su estado primario, a su estado original. Dejar todo como nuevo, como fue concebido inicialmente. Es restablecer algo que se había interrumpido. Es sustituir algo viejo o modificado por lo nuevo o por lo original. Es hacer que algo parezca nuevo. Es el restablecimiento de algo que se ha interrumpido. Es un cambio, una sustitución para mejor. En este sentido, nosotros como Iglesia del Señor, en este momento que estamos viviendo, necesitamos renovarnos espiritualmente. La renovación siempre está orientada a la mejoría, a la actualización de algo. Siempre implica cambios positivos. Es mejorar el aspecto del funcionamiento, es optimizar la eficiencia y corregir cualquier desperfecto que estemos sufriendo. Así, en la tecnología, la renovación es la modernización o la actualización de un dispositivo. En la política se refiere a los cambios de las leyes, de los poderes y de la estructura de funcionamiento de un Estado. En la arquitectura implica la rehabilitación de un espacio, la regeneración de una edificación. Pero en el mundo espiritual, nosotros los creyentes, la renovación es mejorar profundamente nuestra comunión espiritual. La Iglesia del Señor históricamente ha pasado por gran cantidad de situaciones difíciles y momentos duros, casi insuperables, humanamente insuperables. Pero siempre la Iglesia del Señor ha seguido adelante y nunca se ha detenido, nunca ha desmayado y nunca ha desaparecido. Hoy, 2020, aproximadamente 2000 años y un tanto más desde su fundación, la Iglesia sigue en pie, sigue funcionando y ha superado dificultades como ninguna otra institución. Ha superado muertes masivas de sus miembros, ha superado guerras, enfermedades, conflictos políticos, persecuciones y muchas otras cosas. Las puertas del infierno no han podido prevalecer contra la Iglesia del Señor. Más bien, ante cada situación que ha provocado
el enemigo para con la iglesia ha repercutido en un avance y un avivamiento espiritual en cada generación, al punto que un gran sabio, en palabras muy venezolanas, dijo: la iglesia es como una candela encendida. Si el diablo intenta apagarla, más bien las pequeñas brasas saltan a todos los lugares y se produce un incendio mayor. La iglesia es un organismo vivo y también es una organización. Como organismo vivo, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Como organización, la iglesia tiene una estructura, una función, unos roles, jerarquías, departamentos. Tiene unas instalaciones físicas, un local, bienes muebles y bienes inmuebles. Pero ¿saben qué? La renovación más importante no es mejorar el local de reunión. La renovación más importante no es comprar sillas nuevas. La renovación más importante no es aumentar las comodidades en la infraestructura de la iglesia. La renovación más importante es la que hace el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. La situación actual que afrontamos ha trastocado la organización de la iglesia, pero ha trastocado solamente la estructura física, la funcionalidad física de la iglesia, del local de reunión, pero jamás podrá afectar la funcionalidad espiritual como organismo, como cuerpo de Cristo, a menos que nos descuidemos y le demos lugar al enemigo. Así que, amados hermanos, debemos como iglesia del Señor adorar a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Es necesario adorar a Dios. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 y 2 que debemos presentar un sacrificio vivo. Un sacrificio significa matanza con propósito. Así que, dice la palabra del Señor: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un ruego que hace el apóstol. Y esto nos recuerda a que Pablo apela a la voluntad de los creyentes para que puedan vivir bajo la voluntad del Señor, para que puedan ajustar sus emociones, su situación familiar, su situación laboral, su situación económica, y seguir sirviendo al Señor sin importar cómo estén las otras áreas fuera o externas a la vida espiritual. Las áreas económicas, las áreas financieras, las áreas políticas, las áreas educativas. Todas esas áreas son importantes, pero nosotros debemos presentar un sacrificio vivo. Vemos que Pablo apela y lo dice recordando las misericordias de Dios. Es decir, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, recordando lo que el Señor está haciendo por nosotros en el presente y aún teniendo en cuenta lo que el Señor ha prometido hacer en el futuro. Nosotros tenemos la habilidad de ofrecer a Dios, recordando sus misericordias, un sacrificio vivo. Mientras que los paganos, las personas que no conocen al Señor y que no entienden la voluntad de Dios, presentan sacrificios humanos, sacrificios de promesas, sacrificios hasta animales, para obtener misericordia de Dios. La verdad bíblica y la fe bíblica nos enseña que nosotros, por el amor y por la misericordia de Dios y por lo que Él ha hecho a nosotros, es que nos presentamos delante de Él y ofrecemos nuestras vidas a su servicio. Piense por un momento en todas las misericordias que Dios ha mostrado para con usted. Todas las cosas que Dios ha hecho por usted. Le ha justificado de la culpa, lo ha liberado del pecado, lo ha adoptado como hijo suyo, lo ha puesto bajo la gracia y ya no bajo la ley, le ha dado el Espíritu Santo para que more en usted, lo ha equipado con dones espirituales, quizás hasta le haya hecho llamado con dones ministeriales, ha prometido ayudarlo en cualquier momento de aflicción, le ha asegurado una posición en el reino de los cielos y ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo.
Todo eso es la misericordia de Dios. Y eso es lo que debe motivarnos para que nosotros presentemos un sacrificio vivo. A la luz de toda esta misericordia pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos creer que estas misericordias divinas tienen que persuadirnos a nosotros y a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestro intelecto para servir a Dios. Dice, presentéis vuestros cuerpos. Esto conecta con la idea de un sacrificio vivo. Esto conecta con la idea de presentar un servicio dinámico delante de Dios. Espiritualmente hablando, y a la luz de la palabra, en el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado de toda esa liturgia de presentar un sacrificio por el pueblo delante de la presencia de Dios. Espiritualmente hablando, se requerían cumplir muchos propósitos para que ese sacrificio fuera agradable delante de la presencia de Dios. Se requería de un oficiante, es decir, un sacerdote. Se requería de un lugar, es decir, un espacio físico llamado templo. Y se requería de un bien que se presentaba delante de Dios, que era la ofrenda, el sacrificio que se iba a entregar. Nosotros, hoy día, vemos a la luz de la palabra que el sacerdocio, el que ofrece ese sacrificio, a la luz de la palabra de Apocalipsis, somos nosotros. La palabra dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes para con Dios el Padre. Es decir, en este tiempo de la gracia, los que presentan ese sacrificio somos nosotros, los creyentes, en esa labor sacerdotal. Y el lugar físico, que en el Antiguo Testamento era el templo, hoy es nuestro corazón, nuestras vidas, porque la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y la ofrenda que hay que presentar no es nada más y nada menos que nosotros mismos. Ya no es un animal. Ahora, la ofrenda que presentamos delante de Dios son nuestras vidas para el servicio en su obra. Así que usted es el sacerdote. Así que usted es el lugar en donde se presenta esa ofrenda. Usted es el templo. Y esa ofrenda misma ya no es un animal, ya no es una paloma, ya no es un cordero, ya no es una oveja. Es su vida como sacrificio vivo delante de Dios. Aquí vemos que esto hace referencia a todo nuestro ser. Hace referencia a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Así que presentar a Dios nuestra vida, nuestro sacrificio, no es solamente el trabajo que realizamos. El trabajo que realizamos es bueno y a Dios le agrada, pero el trabajo que realizamos es simplemente algo físico. Lo que Dios espera es nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro deseo de agradarle. Pablo apela a la voluntad de sus oyentes para entender las misericordias de Dios y para motivarlos a servir al Señor. ¿Saben que el sacrificio vivo en el primer siglo para los judíos y para los paganos todavía estaba en la mentalidad del Antiguo Testamento? Ellos pensaban que simplemente llevando un cuerpo físico allí y haciendo toda esa liturgia con eso era suficiente, pero Dios quería que le ofrecieran sus corazones. El sacrificio vivo es traer nuestras vidas siempre, cada día, a la presencia del Señor, y que esas vidas puedan ser agradables y santas delante de su presencia. Por eso es que Pablo decía, hermanos amados, cada día muero. Pablo cada día se presentaba delante del Señor y moría Él para que creciera el Señor, tal cual como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros, si queremos presentar un sacrificio vivo delante del Señor, debemos morir cada día a nuestros deseos, a nuestros planes, a nuestros propósitos, para aceptar y para cumplir la voluntad de Dios y adecuarnos a lo que Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. La idea de un olor grato para la presencia del Señor era hecha a través del fuego, de quemar ese sacrificio.
Si nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio agradable, el Espíritu Santo de Dios va a venir y nos va a llenar, y ese fuego espiritual, ese fuego pentecostal nos va a llenar para que seamos una antorcha encendida delante de la presencia de Dios y instrumentos útiles dentro de la obra del Señor. Y la palabra del Señor dice que es vuestro culto racional. Allí en Romanos 12 dice: presentáis vuestro cuerpo en vuestro culto racional. Y me llamó mucho la atención cuando investigaba este término, porque la palabra original cuando dice culto racional es lógicos. Es la palabra griega allí escrita, lógicos. Y esa palabra griega, lógicos, viene del entendimiento, de saber, de conocer con cabalidad qué es lo que estamos haciendo. De allí viene la palabra también lógica, que es una parte de la filosofía que estudia la forma y los principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Cómo hacer las cosas correctamente. Eso es la lógica. Si nosotros queremos tener un culto racional al Señor, debemos hacerlo con entendimiento, debemos hacerlo con lógica, sabiendo qué es lo que el Señor espera de nosotros. No debemos conformarnos al siglo presente. La palabra del Señor dice: no os conforméis al siglo presente. Y esa palabra conformarse es esquematiza, es decir, no permitir que el mundo nos meta en el esquema que ha sido diseñado por el enemigo. Esquematizarnos es cumplir el sistema del mundo, hacer las cosas no como Dios quiere, sino como el mundo espera. Esquematizarnos es vivir conforme al cosmos, al mundo que nos rodea, y estar en rebelión contra Dios. Nosotros debemos movernos conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que dice su palabra y conforme a lo que el Espíritu Santo ministra en cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice: no os conforméis al siglo presente, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y saben qué es difícil, hermanos? Transformarse. Transformaos es cambiar de forma. Es decir, que cuando yo pienso humanamente algo, mi pensamiento, mi voluntad y mi deseo es transformado no a lo que yo quiero, sino a lo que Dios espera. Esa palabra es bastante también interesante, es metamorfos. Así como cuando una larva se encierra en su capullo y empieza a sufrir cambios profundos al momento de transformarse en una mariposa. No conformarnos al siglo presente y transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento es comenzar a pensar de una manera diferente, pero no según mi intelecto, no según mis emociones, no según mi conocimiento, sino conforme a lo que dice la palabra del Señor. Así que transformarnos va mucho más allá del pensamiento de cómo me siento hoy, de cómo me va en mi trabajo, de cómo está la situación política en mi país, de cómo va evolucionando la pandemia. Va más allá de los sentimientos y aún de la situación que me rodea. Transformarnos es sufrir una metamorfosis profunda en la manera de pensar y de actuar. ¿Saben que esa palabra transformado, o sea, esa palabra metamorfo, aparece también en la palabra del Señor en Marcos capítulo 9, versículo 2 al 3, en la transfiguración de Jesús? Cuando Jesús se transfiguró y la gloria de Dios resplandeció sobre él, y su cuerpo y sus ropas se hicieron blancos como la lana y brillantes. Ese término allí es transformados, es metamorfos. Cuando la palabra del Señor nos dice que debemos transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento, nos dice que la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Señor vendrá a nuestras vidas a tal punto, a tal intensidad, a tal profundidad que nosotros podamos y podremos mostrar la gloria del Señor. Podemos experimentar los ríos de agua viva, podemos mostrar los dones espirituales, podemos cumplir el ministerio que el Señor nos ha llamado a realizar. Eso es una transformación gloriosa.
Esta palabra aparece 2 veces solamente en el Nuevo Testamento, y una de ellas es en Romanos y otra es cuando el apóstol habla en Corintios, en 2 de Corintios 3, 18. Así que, amados hermanos, debemos tener en cuenta las riquezas del Señor. Debemos tener en cuenta las misericordias del Señor. Debemos tener en cuenta la voluntad de nuestro Señor para esta situación actual, para este momento, para nuestra generación que estamos al frente de la obra del Señor en esta Venezuela del 2020. Amados hermanos, el no congregarnos en este momento es una situación difícil. El no poder asistir con la misma libertad y con el mismo confort como estábamos acostumbrados a los locales de reunión, de funcionamiento de la iglesia, es difícil. Pero quiero decirles un detalle interesante en la historia de la iglesia y en la historia universal. Lo puede buscar y leer, investigar. La iglesia del Señor comenzó a tener infraestructura, comenzó a tener locales, comenzó a funcionar tal cual como la vemos hoy día en lugares destinados para ese propósito. Fue muchos años después de la persecución. En el primer siglo, la iglesia no pudo tener esa libertad. La tuvo durante el tiempo de Constantino, cuando Constantino le dio infraestructura física a la iglesia. Pero originalmente, la iglesia se reunía en las casas. Dice Hechos capítulo 2 versículo 46 que cada día en el templo y en las casas se reunían y compartían con alegría el pan y hacían obras benéficas para con el pueblo. Pero cuando ahí dice cada día en el templo, no era en el local de reunión de la iglesia, era en el templo judío antes del año 70 que Jerusalén fuera tomada y fuera destruido el templo. Ellos iban al templo de los judíos y allí en el templo de los judíos predicaban y anunciaban la palabra, y también lo hacían en las casas. Así que observamos también en Hechos capítulo 8 versículo 3 que Saulo asolaba la iglesia. ¿Y cómo asolaba Saulo a la iglesia? Entraba en las casas, casa por casa, y arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Pero dónde estaba funcionando la iglesia? En las casas. Saulo se movió a las casas para asolar a la iglesia. Vemos que en Hechos capítulo 9, versículo 43, que Simón, haciendo la obra del Señor, permaneció muchos días en una casa. Así que vemos que históricamente el modelo primitivo de la iglesia, el funcionamiento primitivo de la iglesia, se inició en las casas. Es difícil la situación que estamos viviendo, pero el Señor está renovando el funcionamiento primario de la iglesia. La iglesia primitiva empezó así como tal cual como nosotros estamos trabajando ahorita en las casas. Vendrán días en que la asamblea, la congregación, todos los hermanos podremos estar nuevamente reunidos en nuestro centro de funcionamiento físico, en nuestro local de reunión. Pero el trabajo de la iglesia en las casas no se ha detenido. Por esa razón, debemos tener en cuenta que históricamente el modelo bíblico de funcionamiento en esta Venezuela, en este momento que estamos sufriendo, no ha sido algo diferente, no es algo innovador. Ha sido el modelo primitivo de la iglesia, el funcionamiento en las casas. Quiero orar para finalizar y para que el Señor renueve su fuerza. Padre, te doy gracias en esta hora por haberme permitido compartir tu palabra. Señor, te pido, amado Dios, que tu Espíritu Santo, amado Dios, pueda añadir lo que me faltó decir, Padre, por razones de tiempo. Oh Dios, te pido que renueves la fuerza, Señor, de cada hermano que ha escuchado tu palabra, Dios mío. Te pido que tu Espíritu, Señor, añada lo que me faltó decir, amado Dios, en este momento. Oh Dios, te pido que fortalezcas a cada niño, a cada anciano, a cada adulto, Dios mío, en sus hogares, que están recibiendo esta palabra por estas vías, amado Dios. Oh Señor, ayúdanos a entender que nuestro servicio a ti no depende, Señor, de un lugar, que la iglesia somos cada uno de nosotros, amado Dios. En el nombre de Jesús da fuerza, en el nombre de Jesús llena con tu Espíritu a cada hermano, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
está.